Buenas tardes, jóvenes. Voy a hacerles un video. Voy a tratando de no hacerlo muy extenso para explicarles cómo van a ser los problemas de los problemas que me van a entregar el viernes, ¿de acuerdo? Para ver cómo tenemos que construir nuestro sistema de ecuaciones. Para eso vamos a resolver tres ejercicios, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, primero este ya viene ahí en el libro, en los archivos que les pasé. Ya veremos si ustedes sabrán si entendieron o no. Si no, vamos repasándolo para checar por qué las ecuaciones son como nos las ponen ahí y qué significan las variables. Ok, primero que nada, antes de empezar a leer el problema, quiero que entiendan que las variables lo que significan son este la pregunta, ¿no? Es lo que vamos a contestar, ¿sí? Y las ecuaciones se refieren en general a diferentes aspectos de nuestro problema sobre los datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a leer dice, un problema de administración de recursos. Dice, un departamento de pesca y caza del estado proporciona tres tipos de comida a un lago que alberga a tres especies de peces. Cada pez de la especie 1 consume cada semana un promedio de una unidad de alimento A, una unidad del alimento B, dos unidades del alimento C. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra primera información. Luego dice, cada pez de la especie 2 consume cada semana en promedio 3 unidades del alimento A, 4 del B y 5 del C. Para un pez de la especie 3, el promedio semanal de consumo es de 2 unidades del alimento A, una unidad del alimento B, 5 unidades del alimento C. Cada semana se proporciona al lago 25.000 unidades del alimento A, 20.000 unidades del alimento B y 55.000 del alimento C. Si suponemos que los peces se comen todo el alimento, es muy importante, ¿cuántos peces de cada especie coexisten en el lago? Y esta es nuestra pregunta, ¿no? Esto es justamente lo que hay que contestar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso nos indica que nuestras variables van a representar a la cantidad, aquí está, cuántos peces de cada especie, ¿no? Entonces, las variables van a representar la cantidad de peces eh, de cada especie. Entonces hay que definirlo, es lo primero que tenemos que hacer, hay que definir nuestra variable. Entonces tenemos x será el pez 1, ¿sí? De la especie 1. Y va a ser el pez de la especie 2. Y z será el pez de la especie 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que tenemos definidas nuestras variables, ¿sí? Vamos a eh, checar cuál es la información que tenemos. Entonces, tenemos alimento A, alimento B y alimento C, ¿no? Del alimento A, del alimento A, el pez 1 consume una unidad,
una unidad del B y 2 unidades del C. Entonces, del alimento A, el pez 1 consume una unidad. ¿Sí? Luego, una unidad de B y 2 unidades del C. ¿Ok? Luego dice, la especie 2 consume 3 unidades del A, 4 unidades de B y 5 unidades de C. Y la especie 3 consume 2 unidades de A, 1 unidad de B y 5 unidades de C. ¿Ok? El asunto aquí es que de las... Ups. De la cantidad total de peces que tenemos, bueno, perdón, todo el alimento que se consume aquí están las unidades, son 25.000 unidades de A, 20.000 unidades de B y 55.000 unidades de C. Entonces son 25.000 25.000 de la 20.000 del B y 55, ¿verdad? Del C. ¿Sí? Y 55 del C. Ok. Aquí me faltan un 0. Ok. Entonces la ecuación se va a crear así. Estas son nuestras ecuaciones, básicamente. Están al revés nomás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera ecuación va a hablar de la cantidad total de alimento que se consume entre los 3 peces tiene que ser 25.000. La cantidad total que se consume entre los 3 peces tiene que ser 20.000 y la cantidad total que se consume entre los peces tiene que ser 55.000. ¿De acuerdo? De manera entonces que nuestro sistema de ecuaciones va a quedar así. Es una X, 3, Y, 2Z. Sería pues X más 2Y más 3Z es igual a 25.000. Y el siguiente sería una X, 4Y, una Z. X más 4Y más Z es igual a 20.000. Y en el último caso sería 2X, 5Y y 5Z.
Entonces tenemos 2x, ay, 5y, ups, no eran 5y, ¿verdad? Ah, sí, y 5z. Tiene que ser igual a 55.000. Se me fue. ¿Ok? Y ahí está. Y este es nuestro sistema de ecuaciones. Y es muy claro. La suma es algo muy importante. Esto es la cantidad de peces que hay. La X es peces 1, peces 2, peces 3. Entonces, la cantidad de esto representa el 1 que está aquí, por supuesto, ¿no? Este 1 de aquí. El 1 que está aquí representa la cantidad de alimento que consume la especie 1 del alimento A. Esto es la cantidad total de alimento que consume la especie 2 del alimento. Lo puse al revés, ¿verdad? Ahí está. Del alimento A, y esto, la especie 3 del alimento A. La cantidad total que consume la especie 3 y solo la especie 3 del alimento A. Entonces la suma de los tres representan la cantidad total de alimento A que se supone tenemos. Lo mismo para este. La suma de estas tres cantidades representa la cantidad total de alimento B. Este 4y representa la cantidad total de alimento B que consume la especie 2. ¿Sí? Y esta es la cantidad total de alimento C que consume la especie 1, la cantidad total de alimento B, no C, perdón, lleguemos en C, que consume la especie 2 y la cantidad de alimento C que consume la especie 3, dándonos un total de 55.000 unidades. Entonces, ya con eso, pues generamos nuestra matriz y empezamos a resolver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 5 y 5. 25.000, 20.000, estoy haciendo con el mouse, por eso se ve tan feo. Y 50.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es restar el renglón 1 menos el renglón 2, y eso va a ser nuestro nuevo renglón 2. ¿Sí? Luego, el renglón 2, 3, menos 2 veces el renglón 1 será nuestro nuevo renglón 3.
¿Ok? Muy bien. Y entonces el renglón 1 se mantiene igual. Sigue quedando 1, 3, 2, y 25,000. Luego tenemos 1, 4, 1. Ay, ¿por qué estoy haciendo eso? Perdón. Ya debe de ser los resultados, ¿verdad? Entonces, restar renglón 1 menos el renglón 2. ¿Sí? Creo que hubiera sido mejor al revés, pero bueno. Muy bien. Vamos a hacer al revés. Vamos a poner menos y más. ¿Para qué? Para que nos quede positivo aquí. Entonces, básicamente es renglón 2 menos renglón 1. Esto nos da el 0. 4 menos 3, 1. 1 menos 2, menos 1. Y 20,000 menos 25,000 menos 5,000. Luego, 2 menos 2 veces el renglón 1 es 2 por 2 menos 2 es 0, que es el 0 que queremos. ¿Sí? Luego 5 menos 6, ¿no? Porque se está multiplicando por un 2 en este caso. Entonces es 5 menos 6, no está menos 1. Y luego 5 menos 2 nos da, no, menos 4 nos da 1. ¿Ok? Nos da 1. Y 55 menos 50. Entonces nos da 5. Así es, yo creo que ya más o menos están viendo que esto nos va a dar una solución infinita. Entonces, luego hacemos 0 aquí y 0 acá. Para hacer 0 arriba, lo que haremos será el renglón 2 menos, perdón, renglón 1 menos 3 veces el renglón 2 va a ser igual al nuevo renglón 1. ¿Sí? Y luego vamos a hacer renglón 3 menos el renglón 2. De hecho es un más porque son iguales, ¿no? Tienen el ya signo contrario aquí. Entonces ahí queda. Igual al nuevo renglón 3. ¿Sí? Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos lo siguiente. Es 1, es este 0 y este 0 nos queda ya igual, pero vamos a corregir este 3. ¿Sí? Vamos a restar el renglón 1, que es este, menos 3 veces el renglón 2. Entonces este renglón 2 se va a multiplicar por un 3 aquí, aquí y aquí, y luego se va a restar todos los elementos del renglón 1 menos los elementos del renglón 3. ¿Sí? Entonces sería 3 menos 3, pues va a ser 0, ¿no? Y se pone aquí.
Luego, es menos 1 por menos 3 3, más 2 5. Ponemos nuestro 5. ¿Sí? El 1 y menos 1 se mantienen. Y el 25 va a cambiar. Porque tenemos renglón 1 que es 25.000 menos 3 veces el renglón 2. Entonces es menos 3, ¿sí? Por menos 5. Entonces esto es menos 15.000 más 25.000 nos da 40.000. ¿Ok? Este menos 5 se mantiene. Ok. Luego, este menos 1 se suman directamente, pues vamos a hacer una suma. Y esto es 0, esto es 0 y esto es 0, obviamente, ¿no? Entonces nos va a quedar un 0 aquí, un 0 aquí y un 0 aquí. ¿Ok? Luego, pues ya no se puede hacer más. Entonces, esto es una solución. Cuando tenemos este tipo de expresiones, entonces eso quiere decir que aquí tenemos una solución infinita. ¿Sí? El asunto es que cuando pues tenemos un problema cualquiera, un problema ideal, pues esto se termina aquí básicamente. Bueno, hay que construir nomás nuestro sistema de ecuaciones. Recuerden que esta columna de aquí representa las x, esta la y y esta la z. Entonces tenemos x más 5z es igual a 40.000. ¿Ok? Y esto es y menos z es igual a menos 5.000. Y esta última línea es para dejar a una de estas variables suelta, que en este caso elegimos a la z. Así es como vamos a terminar siempre nuestras expresiones infinitas, ¿de acuerdo? Justamente así. ¿Ok? Muy bien. Entonces de aquí todavía se puede trabajar algo. ¿Ok? Básicamente hay que despejar. Despejamos aquí esto para ver cómo es que las x y las y dependen de la z. Entonces, en el primer término vamos a tener x es igual a 40.000 menos 5z. No muy grande ya, ¿verdad? Vamos a escribirlo acá abajo. Entonces sería x más ay, x
menos 5z. ¿Ok? Y la y es igual a menos 5000 más z. Muy bien. Ahora, lo que se hace es, en un sistema normal, o sea, en cualquier problema, no hay necesidad de hacer tanto, pero cuando ya tenemos un problema como este hay que trabajarlo un poco más, porque hay muchos valores que pues no deben de ser considerados en nuestro problema. El primer, lo primero que tenemos que ver es que cada una de estas variables de aquí tiene que ser este positiva, ¿sí? O sea, la z por sí sola debe de ser igual o mayor que cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque la z representa cantidad y no vamos a tener menos 5 peces, pues, ¿ok? Entonces, como la z tiene que ser positiva y también las otras dos, tanto la x como la y tienen que ser positivas. De manera que acá ponemos que esto tiene que ser positivo y este también. ¿Sí? Mayor o igual que cero. ¿Okay? Debido a esto. Muy bien. Y entonces despejamos para encontrar la z. Ya básicamente ya no nos va a importar esto. ¿Sí? Ahora solamente nos va a importar todo esto. Y es z. Entonces, bueno, despejamos la primera ecuación. Nos queda 40.000 es mayor o igual que 5z. 40.000 es mayor o igual que 5z. Pasamos el 5 que está aquí, lo vamos a pasar dividiendo un simple despeje. De manera que vamos a tener 40.000 entre 5 debe ser mayor que z. Y 40.000 entre 5 es 8.000. Es decir, la z es menor que 8.000. Recordando que z representa la cantidad de peces de la especie 3, ¿no? Y eso es utilizando apenas la primera ecuación. Entonces, doble palomita azul. Ya la vimos, la checamos, ¿no? Y ahora vamos a trabajar con la segunda ecuación. Pasamos esto del otro lado, simplemente, ¿no? Queremos que la z sea positivo, por eso no pasó esta vez la z. Entonces nomás este que está restando lo pasamos sumando del otro lado. Y vamos a tener que z es mayor o igual que 5.000. Ya, ya no hay más que hacer, ¿sí? Entonces dice, entre las dos expresiones, tú dices, la z es más de 5.000, pero menos de 8.000. Entonces, tu solución final dice que el valor o la cantidad de peces de la especie 3 ¿sí? Está entre 5.000 y 8.000. Y ya de aquí uno puede manipular cualquier información. Obviamente si tenemos por ejemplo 5.000 peces de la especie 3, eso inhabilita a la especie 2.
Chéquense, si la Z es igual a 5000, entonces Y es igual a cero. Eso significa que no hay especie 2. Especie 2 va a morir si tenemos 5000 peces de la especie 3. Y si tenemos 8000 peces de la especie 2, entonces es la especie, perdón, de la especie 3, es la especie 1 la que se va a morir. ¿Sí? No va a poder coexistir. Obviamente la especie 2 sí, van a ser 8000 menos 5000, 3000. ¿Ok? Entonces de aquí uno puede elegir cuántos peces se necesita en ocasiones. Bueno, en este aspecto de la naturaleza no hay mucho que hacer. Este, la misma naturaleza va a elegir entre la cantidad óptima, ¿no? Entre peces, pero al menos sabemos que la cantidad de peces de la especie 3 va a estar entre 5000 y 8000. ¿Ok? Muy bien, con eso concluimos el primer ejercicio. Y vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos media hora. Voy a frenar este video aquí. ¿Ok? Ahorita regreso explicándoles el 2.